chicos y para las personas que lo necesitan. Bueno, que lo disfruten y que Dios los bendiga. Vamos a hablar entonces del patriotismo entendido como virtud. Y esto ya es raro. En general, nadie lo entiende como virtud. Creen que es un acto, digamos, del laico, o del seglar, o del civil, el patriotismo. Sin embargo, es una virtud que está en el conjunto de las virtudes católicas, que enseña la Iglesia Católica, esta virtud. Yo, por lo menos como sacerdote, tengo 50 años de sacerdote, nunca jamás se me ha confesado alguno, y creo que yo creo que tampoco me he confesado de eso, de falta de patriotismo, porque no integra el catálogo de nuestras virtudes. Y esto es lo que yo quisiera ahora destacar, la importancia de esta virtud desvirtuada completamente y desconocida. Voy a comenzar con una reflexión de este gran pensador ruso, Vladimir Soloviev, cuando se refirió en cierta ocasión a su patria rusa en uno de sus magníficos libros, o mejor dicho, fue en una conferencia que pronunciara en París en 1888, y allí, entre otras cosas, dice: ¿cuál es el misterio que se esconde en ese imperio inmenso que es Rusia? Se preguntaba, ¿cuál es el principio ideal que anima a ese cuerpo tan poderoso? ¿Cuál es la nueva palabra que ese pueblo debe a la humanidad? A lo que él contestaba: buscaremos la respuesta en las verdades elementales de la religión, porque la idea de una nación no es lo que ella piensa de sí misma en el tiempo, sino lo que Dios piensa de ella en la eternidad. Es decir, que la función específica de una nación en el conjunto de los pueblos y la historia debe cumplirse en cierta modo. No es otra cosa que lo que él llamaba la idea nacional fijada en el plan de Dios. O sea, Dios tiene como una idea nacional. Parece apasionante esta idea de Soloviev. Una patria no es comprensible simplemente a la luz de su acontecer histórico, solo cobra su entera inteligibilidad cuando se la considera en su origen, en la mente de Dios, que es el creador de las patrias, podríamos decir. Alberto Caturilli lo ha dicho con otras palabras: debemos saber que la patria tiene, como cada individuo, una vocación. Es decir, ella, en cuanto es un todo viviente, ha sido vocada, llamada, significa eso, vocación, llamada por la voluntad salvífica de Dios. La patria para el hombre cristiano no existe por un discernimiento cósmico, por un determinismo cósmico, ni por un azar inexplicable, sino que subsiste en aquel que ha asumido todas las cosas cuando se hizo hombre. Si es así, entonces, como todo orgánico, tiene también su vocación, es decir, aquello que Dios quiere que la patria sea en este mundo. Dicho de otro modo, la patria no permanece en sí misma. Esta Argentina concreta y cotidiana tiene su propia vocación que cumplir aquí y ahora, en el presente del tiempo de la historia. En fin, y así sigue él comentando esto en su magnífico libro sobre el misterio de la historia. Según Juan Pablo II, la nación es la síntesis particular de la fe y de la cultura de un país determinado. Se refiere, por cierto, a una nación cristiana, pero agrega, dijo cuando era todavía arzobispo en Polonia, le decía así a sus fieles: no nos desarraiguemos de nuestro pasado, no dejemos que éste nos sea arrancado del alma. Es este el contenido de nuestra identidad de hoy. Queremos que nuestros jóvenes conozcan toda la verdad sobre la historia de la nación. Queremos que la herencia de la cultura polaca, sin desviación de ninguna clase, sea transmitida siempre a las nuevas generaciones de polacos. Una nación vive de la verdad sobre sí misma,
tiene derecho de esperarla de quienes educan. No puede construirse el futuro más que sobre este fundamento. No se puede forjar el alma del joven polaco si se lo arranca de este suelo profundo y milenario. Vamos a ver ahora lo que abarca el concepto de la noción, el concepto de patria, o si se prefiere, cuál es el ámbito en que se mueve el amor a la patria. En primer lugar, el primer ámbito es el suelo natal. Esto es muy importante. El hombre antiguo, que por su realismo, poco menos que innato, veía las cosas como eran en realidad, estaba lejos de considerar a la patria como una entelequia, como una pura idea. La patria era para él algo muy concreto, era algo muy real. Así, por ejemplo, para Cicerón, la patria era, dice, el lugar donde se ha nacido. Pero esto en un sentido muy profundo, no simplemente por casualidad, nació en la tierra natal. Comentando este asunto, afirma Caturelli que cuando se dice que la patria es el lugar donde se ha nacido, se está reconociendo implícitamente la relación del hombre con un espacio concreto, con el que existe una vinculación original, una suerte de religación inefable, más allá de lo conceptual. Dicha conexión se manifiesta como constituyendo precisamente la naturaleza misma del hombre. Esta es mi patria, es el lugar de origen, mi lugar de origen, la tierra de mis padres y mi propia tierra, inseparable de mi naturaleza concreta, un vínculo necesario y previo, dice Caturelli, a toda elección posible, que hace que yo no pueda no ser argentino. Y por eso el patriotismo es inescindible de una determinada geografía, de un territorio concreto, a tal punto que aunque me vaya lejos de la patria, aunque me ausente de ella para siempre, llevo consigo su paisaje, su entorno físico, hasta sus colores y sus aromas. No se puede, pues, hablar de patria si se prescinde de una determinada geografía. Solo el hombre, por ser racional, puede incubar el concepto de patria. Solo él es capaz de conocer y hasta de sentir ese vínculo con su tierra. También los animales viven en una tierra, en un lugar determinado, pero ese medio biológico no es propiamente su patria. Solamente el hombre tiene patria. Solo él puede ser patriota. Y en esta distinción entonces entre el concepto del terruño que tiene el hombre y el instinto ambiental que experimenta el animal, se funda la capacidad que posee el hombre de añejarse como el vino, añejarse en su tierra, de dejarse fecundar por su tierra natal. Cortado sus raíces, la patria pide arraigarse, un árbol que necesita de una tierra adecuada para echar raíces, para poder crecer, extender sus ramas y cubrirse de hojas y de frutos. No hay árbol sin una tierra que lo sustente. Muere un árbol que si se independiza del suelo de donde ha brotado. Muere un pueblo si desconoce la tierra donde ha echado sus raíces. En la tierra se encierra algo sacramental. Escribía magníficamente el gran Dostoyevsky, algo sacramental en la tierra. Y agregaba, una nación debe nacer o retoñar en la tierra, en el suelo, donde se crían el trigo y los árboles. Y ahí lo primero que exige la pertenencia a la patria, el enraizamiento en un territorio, un suelo natal, un terruño, no exigido por una parte, pero escogido por otra. Pero eso no es todo. La patria es, en segundo lugar, una familia grande. La patria es mi familia y todas las demás familias que me están unidas, justamente porque habitamos todos ese mismo territorio natal, ese terruño original.
Por eso la patria no es solo una raíz, como dijimos, que se hunde en la tierra común, es también una casa, es una mansión, es una morada. Toda familia necesita de un hogar, no solo de un terruño, sino de un hogar, de un techo que la cobije, de unas paredes que se vayan llenando de calor humano, de manera que esa casa se vuelva como parte de la familia. La semejanza de la patria con una casa donde se vive no carece de dificultad, quizás en los tiempos, en nuestra época, ya que el estilo arquitectónico de los edificios modernos, los departamentos, las torres, parece imposibilitar cada vez más el calor de los hogares de antaño, transformándolos en palomares, las casas en algo así como en un albergue de tránsito, un lugar donde a veces se come y se duerme. Cuando pensamos en la patria, escribía el padre Alberto Escurra, en el territorio físico de la patria como en la casa de nuestra familia grande, podemos pensar más bien en aquella casa solariega, aquella casona antigua solariega, en aquella casa en la cual la familia se aquerenciaba y tenía historia en sus paredes, en sus árboles, en sus muebles, en aquella casa que había sido habitada durante generaciones, en la cual se amalgamaba de una manera profunda el corazón de una familia. El gran cardenal español Gomay Tomá agregaba otro tema un tercer aspecto de la patria. La patria es un patrimonio cultural, decía este cardenal. Este es el tercer aspecto que se incluye en el de la patria, porque la patria no es solo terruño, ni solo mansión solariega, familiar, es también un legado que se hereda de los antepasados, un patrimonio cultural. Aquel cardenal decía en su excelente libro Catolicismo y Patriotismo, ya el nombre lo dice todo, señaló que la patria, más allá de la tierra en que vivimos, en que nacimos, y del conjunto de familias y ciudades que la pueblan, es principalmente una asociación de orden espiritual y moral que por la providencia de Dios se ha formado bajo la fuerza unitiva de los mismos lazos históricos, culturales, religiosos, nacionales. La expresión más notoria de este patrimonio cultural es probablemente la lengua patria, medio privilegiado de transmisión de la cultura. Nada mejor que el idioma para comunicar el acervo cultural de generación en generación. Por eso se habla de lengua materna, porque es principalmente la madre quien se encarga de enseñar a los hijos a pronunciar las primeras palabras, la que le enseña el idioma, que vehicula el patrimonio, aquella herencia, aquella cultura patria. Por eso la patria no se la elige, ninguno de nosotros la eligió antes de nacerse, pero sí, una vez nacido, se la honra. Cuán equivocado estuvo Rousseau al decir que la patria era un contrato social. No somos miembros de la patria por un contrato colectivo. La patria no es comparable a un partido político o a un club deportivo, a los cuales podemos afiliarnos y de los cuales podemos retirarnos libremente. No es así la patria, un contrato que se puede romper, un contrato escindible, rescindible. La patria me viene con el nacimiento, previamente a toda elección mía voluntaria. Es pues una mentira del liberalismo la del contrato social, pero también lo es del marxismo, con sus proletarios del mundo unidos, tan apátrida uno como el otro. La patria es una realidad anterior y superior a las clases sociales. Puedo cambiar de clase, pero no puedo cambiar de patria. La piedad. Así como esta virtud de la pietà se integra el ámbito más vasto de la virtud cardinal de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia, dar a cada cual lo que le es debido. O sea, la piedad es una parte, darle
a Dios, a la patria, a mis padres, lo que es debido. La palabra piedad, que traduce la palabra latina pietas, es una de las palabras, una de las tantas palabras que ha perdido su sentido original. Hoy entendemos por piedad algo así como la devoción, nuestras plegarias o la compasión con el prójimo que nos lleva a apiadarnos de ellos, etc. No es a eso a lo que ahora nos referimos. Aristóteles definía la piedad, dice Aristóteles textualmente, la piedad es aquella virtud por la que se ofrece un servicio y culto diligente a quienes nos están unidos en la sangre y en el amor a la patria. La piedad tiene que ver con la patria, parte de la justicia, dar a cada uno lo que corresponde. A mi patria le debo dar lo que a ella le corresponde. Pero también el patriotismo tiene que ver con otras virtudes que se refieren a Dios. La virtud de religión, de darle a Dios lo que le corresponde, nos referimos ya, y sobre todo la virtud de la caridad. La patria, el patriotismo y la caridad van muy unidas, con las que no puede estar en contradicción, ya que, como lo señalamos, ninguna virtud, si es auténtica, puede encontrarse en pugna una con otra. Al contrario, todo acto de verdadero patriotismo brota de la religación del hombre con Dios, o a ella conduce. Dado que sin Dios no hay virtud, ha escrito García Morente, la educación del patriotismo deberá fundarse sobre la base de una sólida formación religiosa. No puede ser verdaderamente patriota quien no sea verdaderamente religioso. Al fin y al cabo, la sociedad patria es el don más excelso que hemos recibido de las manos de Dios en el orden natural. Para nosotros los católicos el patriotismo no es solo una virtud natural por motivos exclusivamente humanos. Hay sí un amor natural de la patria, como hay un amor natural del hombre, pero así como la filantropía no es caridad, el amor natural de la patria no es todavía un amor de caridad. Cuando el patriotismo, en cambio, informado por la caridad, impregnado, embebido en la caridad, se eleva al nivel sobrenatural, se vuelve también él virtud sobrenatural, ya que entonces el cristiano ama a su patria en cuanto don de Dios. El catolicismo y el patriotismo no son pues antagónicos, todo lo contrario. Como decía el recordado Papa León XIII, el amor sobrenatural a la Iglesia y el amor natural de la patria son dos amores gemelos, que nacen del mismo principio sempiterno, como quiera que el autor y causa de uno y otro es Dios, de donde se sigue que no puede haber pugna entre uno y otro deber. Y San Pío X es aún más enérgico. Sí, dice, es digna no solo de amor, sino de predilección la patria, cuyo nombre sagrado despierta en nuestro espíritu los más queridos recuerdos y hace estremecer todas las fibras de nuestra alma. Esta tierra común que habéis tenido por cuna, a la que os vinculan los lazos de la sangre, y esa otra comunidad aún más noble de los afectos y las tradiciones. Si el catolicismo fuese enemigo de la patria, no sería una religión divina. Termina Pío X. Parece lícito decir que solamente en el cristianismo la idea de patria alcanza su plenitud. De ahí la necesidad de mantener en alto los dos amores, el amor de Dios y el amor de la patria. Nunca, como dice el cardenal Gomá, nunca el amor de patria logró fuerza mayor que cuando se unió al de religión, pero jamás fue más fuerte y puro, y por lo mismo más abnegado y fecundo que cuando se abrevó en la fuente de la caridad cristiana. En última instancia, parece imposible amar a Dios sin amar a la patria, don exquisito de Dios a los hombres, así como amar a la patria si no se ama a Dios, su fundamento y su donante. Son dos amores inseparables. El padre Castellani ha escrito
Amar la patria, el lenguaje poético, amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios, y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Pensar que una intensa vida cristiana trae consigo una disminución del amor a la patria es una sin razón, es un craso error. El progresivo debilitamiento del patriotismo argentino proviene en buena parte del progresivo debilitamiento de la vida cristiana en la Argentina. Y por eso es preciso trabajar por la recristianización de nuestra patria, y así nuevamente se unirán el cristianismo y el patriotismo, estos dos amores a quienes le debemos todo nuestro ser y nuestra educación. San Agustín nos ha dejado la fórmula precisa: ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos, a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, ama a Dios. He aquí el orden jerárquico de los amores, inspiradamente escrito nuestro gran poeta Marechal: yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. Digamos ahora alguna palabra sobre las modalidades del amor a la patria, lo que le corresponde a este amor a la patria. En primer lugar, el amor a la patria debe ser un amor afectivo, el sentimiento, el afecto, un asunto del corazón, que tiene razones que la razón no entiende al decir de Pascal. Dicho patriotismo, que actúa como un reflejo, impulsa a resistir firmemente al que lo amenaza. Marechal ha expresado así este tipo de amor: yo vi la patria en el amanecer, que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía, tostado como un pan, entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos de aguas o del amor, niña y trazando el orden de sus juegos, y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún. Era el amor precisamente afectivo. Todo esto sería una primera característica del amor que debe caracterizar a la patria. Pero el patriotismo no es solo sentimiento, obviamente. Esta es la primera instancia. Es también virtud. La virtud no reside en el sentimiento. Y en este nivel, los meros sentimientos, los afectos, no son suficientes. Se requiere lo que podríamos llamar un amor efectivo a la patria. No solo afectivo, sino efectivo a la patria. A veces los afectos, sabemos bien, no acompañan a la voluntad. Y sin embargo, uno hace las cosas por la voluntad. El amor efectivo es más importante que el amor afectivo. Los afectos con motivo de la patria pueden ser fervores pasajeros, entusiasmos que se disipan ante las exigencias del sacrificio. El amor efectivo es más abstracto, es más difícil, exige la reflexión de la inteligencia, el juicio prudencial acerca de cuál es el bien de la patria y cuáles los deberes que este bien pide en mí en esta circunstancia concreta. Jean Lucet, este gran pensador francés, muerto hace no muchos años, acota a este respecto, hablando del amor efectivo a la patria, una observación de interés. Dice, tras recordar que el patriotismo no es solo sentimiento, sino también doctrina, debemos afirmar, ya que el sentimiento, dice, sin doctrina es un cuerpo sin cabeza, agrega esto: el sentimiento es necesario para todos, en cambio la doctrina, esto es muy interesante, el sentimiento es necesario para todos, aún el analfabeto, el chico, el sentimiento es importantísimo. Pero en cambio la doctrina, dice, es especialmente necesaria para los dirigentes, que deben tener una inteligencia clara de lo que es y de lo que debe ser la patria. Todo el pueblo ha de ser patriota, pero no se puede pedir a todos la clara conciencia de la verdadera vocación nacional. De ahí la importancia de la clase dirigente en una nación, que es la que debería entender ese sentido de la patria, intelectualmente entenderlo,
El amor efectivo alcanza el momento culminante en el sacrificio por la patria, que después del bien común es el máximo amor de todo hombre, después del sumo bien. Decía León XIII que estamos obligados a amar especialmente y defender la sociedad en que nacimos, al punto de que todo buen ciudadano, dice que el Papa, ha de estar presto a arrostrar la misma muerte por la patria a la que pertenece. De ahí la necesidad de educar el patriotismo. No se nace patriota, hay que educar al patriota. Y esto es una parte esencial en la formación de los colegios, educar patriotas, una educación para el patriotismo, podríamos decir. Solo se adquirirá dicha virtud, como sucede en las otras virtudes morales, mediante una repetición metódica de actos internos y externos. Se ve así la necesidad de unir el patriotismo como sentimiento al patriotismo como virtud, porque el hombre es a la vez corazón y cabeza. No puede prescindir de los impulsos del corazón, pero con tal que sea la cabeza la que mantenga el señorío. Hay que conjugar las emociones del instinto y los deberes de la virtud, como que son el anverso y el reverso de una misma compleja actitud anímica, precisamente la actitud que llamamos patriotismo. Un ejercicio de peculiar importancia será el que tienda a encender en las almas juveniles el amor a la patria. Los métodos para ello podrán ser variadísimos: lecturas, narraciones, espectáculos, emociones históricas, estéticas, etc. En tercer lugar, amor, decíamos, afectivo, amor efectivo. Por el hecho de tener una franja doctrinal, el patriotismo debe de ser también crítico. En tercer aspecto, el patriotismo debe ser un amor crítico, no el amor del tonto, es mi patria, aunque haga todas las sandeces del mundo, ¿no? Sino debe ser crítico. Las patrias no son entes inertos, siempre están en movimiento, para bien o para mal. Toda patria posee una determinada heredad. No todo lo que se contiene en dicha heredad es positivo, sino que a veces hay en ella elementos inaceptables y ruinosos. Pregúntase Januzet, a quien cité poco antes, por qué lo que se admite sin dificultad cuando se trata de la piedad familiar no se consiente en la piedad patriótica. Nadie se siente obligado, por ejemplo, a alabar lo que pueda ser una miseria en el patrimonio familiar. Si el abuelo de uno fue un asaltante, no por eso yo voy a alabar el hecho de hacer asaltos. ¿Quién que haya heredado una casa de sus padres cuando tiene goteras y una de sus paredes amenaza con derrumbarse, se niega a arreglar dichas deficiencias por respeto a sus padres? Eso es un amor estúpido a los padres, no tiene sentido. Y a ninguna persona se le ocurriría alabar a su abuelo, que fue, como dije, un calavera, por el solo hecho de que fue su abuela. Sin embargo, cuando se trata de la propia patria, a veces nos resistimos a ver sus defectos y la aceptamos en bloque. Ninguna virtud, aunque sea la del patriotismo, puede obligar a ser estúpido, a la necedad, al idiotismo. Con amor crítico amaron a esa sombra del imperio español que fue la España de su época, hombres grandes como Quevedo. Así quiso Sócrates a Atenas, así Dante a su Florencia. No fue otro el amor de José Antonio, quien decía: nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta, agrega, la aman con una voluntad de contacto, la aman físicamente, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna e inconmovible metafísica de España. Como se ve, el amor patrio no debe ser ingenuo, sino crítico. Sería el tercer aspecto, la tercera modalidad de un verdadero patriotismo. Y finalmente, la última modalidad se plantea
cuando aparecen los hechos innobles, cobardía, traiciones, complicidades, con autoridades putrefactas. El amor se vuelve dolor. El patriotismo se vuelve un amor dolorido. Para nuestro gran poeta Marechal, a veces la patria, dice, es un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Y también la patria es un dolor. Cuando la patria se vuelve dolor, el amor se acrisola. Bien ha dicho Saint-Exupéry, ¿qué vale una causa que no hace sufrir? Me duele España, decía Unamuno. Castellani ha expresado en su majestad Dulcinea lo que este dolor significaba para ella en su tiempo. Dice: de las ruinas de este país que llevo edificado sobre mis espaldas, cada minuto me cae un ladrillo al corazón. Y ay de mí, Dios me ha hecho el órgano sensible de todas las vergüenzas de mi patria y en particular de cada alma que se desmorona. El amor a la patria, pues. Uno ama a su madre, la ama más cuando la ve enferma, amamos más a la patria dolorida, a la patria llena de llagas, no menos. Vamos a hablar ahora, como hace Santo Tomás cuando presenta las virtudes, presenta lo que es la virtud, que caracteriza la virtud, es lo que hemos tratado de hacer. Ahora veamos los vicios contra las virtudes que ayudan mejor a entender el contenido sustancial de cada virtud. Como toda virtud, también la del patriotismo está en el medio de dos vicios opuestos. Santo Tomás dice, es un vicio por exceso y por defecto tienen todas las virtudes. La fortaleza, por ejemplo, es una magnífica virtud, pero uno puede pecar por exceso. Por ejemplo, la temeridad. Viene un león, yo tengo un arma, pero me tiro, dejo el arma, me tiro en la lucha. Eso es una temeridad, no es fortaleza. O la cobardía, que es el extremo, veo una liebre y salgo corriendo. Así también el patriotismo tiene dos vicios opuestos. Primero, es lo que podríamos llamar, no lo dice Santo Tomás, porque la palabra es muy nuestra, o no sé, patrioterismo. La exaltación desmesurada de la propia patria. Mi patria es lo mejor del mundo, no hay nada igual, etc. La desmesura. No es, por cierto, el vicio predominante en nuestros días, difícil que lo sea, pero algún tonto queda por ahí que pueda a lo mejor tener gran admiración por esta patria, por esta Argentina actual. Pero existe eso, y así puede suceder que algo bueno y santo como es el patriotismo degenere por esta vertiente chauvinista, creer que es el mejor país del mundo. Y el otro defecto por exceso es el internacionalismo. El error contrario, mejor dicho, es por defecto, es el desarraigo nacional, para perderse en el ámbito internacional, en aras de un internacionalismo, digamos, utópico. Porque el desarraigo hace que el hombre, al olvidar sus raíces, se disuelva en la multitud, se vuelva aquel hombre masa que también describió Ortega y Gasset. El hombre apátrida fácilmente se vuelve cosmopolita. Soy ciudadano del universo, no tengo ningún arraigo, ninguna raíz. Por cierto que cuando se lo entiende como corresponde, nada tiene de malo el proyecto de un orden internacional integrado que por la patria de uno, integrador de patrias, podríamos decir. Eso no tiene nada de malo. El concierto armonioso de las naciones es algo espléndido y es algo laudable, una obra maestra de la prudencia y del arte político, que podría ser un orden mundial, como fue la cristiandad, fundado en los mismos valores. Eso es importante. Pero una cosa es eso, y otra el internacionalismo apátrida, el de aquel que, renegando de su propio solar, no vacila en afirmar: mi patria es el mundo. Como si uno pudiera renegar de su herencia, de su sangre, de su lengua, de sus tradiciones impunemente. Nuestro siglo
el siglo XX, mejor dicho, ha conocido dos intentos de este género. El primero de ellos es el de los partidos socialistas y comunistas, con sus famosas internacionales, precisamente, buscaban destruir el sentimiento patriótico para suplirlo con la exaltación de una clase, la clase proletaria, proletarios del mundo unidos, esa clase que, como decían en su momento, y lo decían con gloria, no tiene patria. Stalin habló de patria por primera vez cuando Alemania invadió Rusia, pero antes había que hablar mal de la patria, era universalista, pero una internacionalista. Que tenemos esta primera expresión del internacionalismo. Pero el socialismo no es la única forma de internacionalismo apátrida, también pretende serlo el del imperialismo internacional del dinero del que habló Pío XI, para el cual, decía este Papa, la patria está donde se está bien. Ubi bene, ibi patria, ¿sí? Donde estoy cómodo, donde estoy contento, satisfecho, esa es mi patria. Donde vivo bien, allí se encuentra mi patria. Este viejo intento de internacionalismo liberal ha reflotado hoy de manera vigorosa en el ideario del nuevo orden mundial, según lo ha expuesto sobre todo Francis Fukuyama, donde la globalización implica la destrucción de las patrias soberanas. Eso lo dice expresamente. La patria debe desaparecer, dice Fukuyama, desaparecer en cuanto a afirmación de la soberanía de un territorio, la afirmación de los héroes, de los santos, la afirmación de las fronteras, de la lengua, de la cultura, de los literatos. Ahora, si la patria renuncia a todo eso, se la puede aceptar. Si Francia renuncia a toda esa gloria, se la puede aceptar. Así entonces dice, ¿qué quedará de Francia, de la Francia antigua? Bueno, quedarán los quesos, textualmente dice esto, los exquisitos quesos franceses, que son famosos realmente, Roquefort, Gruyère, todos esos quesos riquísimos, eso es lo que quedará de la Francia de Molière, de Carlomagno, de los grandes, ¿no? Alemania, ¿qué quedará de Alemania? ¿Cuál será la Alemania que la podemos recibir en nuevo orden si Alemania renuncia a toda su grandeza y se queda con la cerveza y las salchichas? Textuales, no es una broma mía. Cerveza y salchichas, eso es lo que nos va a dejar Alemania. Así, si esos países renuncian a toda esa formación interior, entonces podrán ser aceptadas en el nuevo orden. Es decir, la liquidación de las patrias, esto es el internacionalismo apátrida. Buena será una integración inteligente, ¿no? Como hemos dicho, ya la cristiandad lo fue. La cristiandad eran naciones, pero independientes, pero que trabajaban sobre valores comunes. Y entre nosotros cabe una integración también inteligente. Nosotros los argentinos podemos soñar especialmente con la de los países hispanoamericanos, ¿no? Claro como están hoy, pero lo que fue, tenemos una herencia común, una religión común, como lo ha señalado Caturelli, las patrias que constituyen el mundo iberoamericano tienen cosas comunes y cosas distintas. Comunes son el territorio, la lengua, la tradición histórica y cultural, la fe cristiana, sobrenatural. Distintos son el espacio geográfico concreto, los tejos idiomáticos, los estilos locales. Pero más allá de estas diferencias, las tradiciones nacionales reconocen sus raíces últimas en la tradición greco-latina, ibérica y católica. Tal sería una sana e inteligente apertura a lo supranacional, no al cosmopolitismo que se opone a la virtud del patriotismo. Digamos una palabra para terminar. Referirnos, pero muy brevemente, a los intentos por socavar nuestra patria, refiriéndonos a nuestra amada Argentina. No transcurre, la verdad, lo sabemos bien, por un buen momento. ¿Qué pasa cuando una patria se olvida de su fe, de su tradición, cuando tira abajo la estatua de su fundador, de Colón, de su cultura, de su historia y hasta de su lengua? Esa patria está llamada a disgregarse, a no ser más una nación soberana, sino una factoría del extranjero, y así anda la nuestra.
Hoy la patria soporta invasiones mucho peores que de los ingleses en el siglo XIX. Hoy soportamos una invasión cultural bajo la excusa de globalización que nos va quitando, trata de irnos quitando todo lo que puede. Ante todo, trae consigo la pérdida de nuestra soberanía cultural. Asistimos a una inteligente campaña de vaciamiento en dicho campo, una auténtica invasión cultural, sobre todo a través de los medios de comunicación que van haciendo de nuestros jóvenes particularmente una masa homologada e informe, sin ideales, sin memoria, sin tradiciones, sin amor a la patria. Es la revolución cultural propiciada por Gramsci, pero que hoy alcanza una enorme influencia en todos los ámbitos del país. Se quiere a sí mismo, y bien lo sabemos, destruir la familia. Ya lo han hecho casi, lo están haciendo mediante la propagación de todas las leyes antifamilia, como el divorcio y la consiguiente burla de la fidelidad hasta la muerte, que ya es un chiste casi en las audiciones radiales, propio del matrimonio cristiano, la pornografía, el fomento de la rebelión de los hijos contra sus padres, como si toda autoridad fuese autoritarismo, fascismo, como se dice, el permisivismo de los padres. Todo esto es alabado, el envenenamiento del alma de los niños, la escuela sin Dios. Cuando uno de los llamados chicos de la calle comete un delito, se lo mete en la cárcel, pero no se mira por qué ello sucedió. Yo siempre pienso en eso. Se dan todas las razones posibles que vino la droga, pero nadie piensa por qué pasa esto. Porque no ha habido enseñanza religiosa. Se han sacado la enseñanza religiosa de los colegios. El chico nace y no sabe para qué nació y para qué vive y para qué va a morir. En la mayor parte de las lápidas de nuestro tiempo podríamos poner un letrero que diga: el que aquí yace no sabe por qué nació y por qué murió. Porque no conoce lo elemental, sabe todo menos lo esencial. Sabe trigonometría, matemáticas, química, computación, la maneja al dedillo, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es lo de la zamba, no sé de dónde vengo ni para dónde voy. Esta es la situación del hombre de nuestro tiempo. ¿Cómo no vamos a pedirle que asalte, que robe? ¿Con qué derecho le vamos a prohibir que haga todo eso si no tiene ninguna formación espiritual? Nadie se pregunta por eso. Nadie se pregunta, ese chico no tuvo familia. La familia se la han destruido, tiene 3 o 4 padres, no sé cuántas madres, no se sabe. ¿Qué podemos esperar? No se le inculcó la moral, no sabe lo que es eso. Ha habido una burla de todo lo que había de moral acá. Se le quitó, como dijo, la enseñanza religiosa, que fue gravísimo. No se le explicó el sentido de la vida. Como decía Víctor Frankl, la enfermedad del hombre de nuestro tiempo es esa, que ha perdido el sentido de la existencia. La mayor parte de la gente no sabe para qué vive, para qué nació, para qué sentido tiene su vida. Dice que esa es la enfermedad, digamos, podríamos decir que acostó al hombre moderno en el diván del psicoanalista y descubrió esa enfermedad. El hombre moderno sufre de esta enfermedad, ha perdido el sentido de la existencia. Y esto, dice, sucede no tanto en las comunidades pobres, sino en las más ricas, peor todavía. No hay sentido de la vida. ¿De dónde se viene y de dónde se viene? Así, mientras se levantan tronos a las causas, la libertad por todos lados, la libertad sin límites, se erigen cadalsos a las consecuencias. Si es que se lo erigen, porque ahora premios a los criminales a veces, ni siquiera cadalsos, sino premios, y pueden volver a reincidir una y otra vez. Junto con el vaciamiento cultural y la destrucción de la familia, viene lo más grave, el atentado contra la religión que nos dio a luz. Recordemos lo que ya hace años decía el primer Roosevelt, refiriéndose a las patrias de Iberoamérica: creo que será larga y difícil la absorción de estos países por los Estados Unidos mientras sean países católicos.
Hay acá un designio, pues. La unidad de fe y el espíritu del catolicismo constituyen el primer obstáculo para los planes de hegemonía que tenía aquel hombre, y creo que es una constante. Un obstáculo que le recordaba, echándoselo en contra, el gran poeta Rubén Darío, cuando le decía, encarándose con aquel Roosevelt, que necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. La tarea destructiva llega principalmente por la enseñanza, y yo creo que el enemigo se ceba principalmente en la historia. Releer la historia, rehacer la historia. Lo que antes era bueno, la cruzada, ahora es una perversidad. Y que los chicos de chiquitos vayan aprendiendo eso. Un militar me decía que su hijo se avergonzaba de tener un padre militar. No tenía nada que ver con todo lo que ha pasado, estaba en su casa, pero ya había una vergüenza. Había que esconder su filiación. Esto es una cosa que se enseña. La tergiversación de la historia. Nos enseña una historia verdadera. Bien saben los pedagogos que los niños aprenden sobre todo por ejemplos, por modelos, y por eso es tan importante que los ejemplos que se proponen a los alumnos ya desde pequeñitos sean ejemplos paradigmáticos. ¿Cuáles son los héroes de los jóvenes de hoy? ¿Cuáles son los paradigmas de los jóvenes de hoy? Basta preguntarnos esto, cada uno sabe responder cuáles son. De Maradona para abajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Quién tiene por paradigma a los santos, a los héroes? ¿Quién? ¿Quién los conoce siquiera? De hecho, está lejos de ser así. Con facilidad se exalta a próceres equívocos. Como decía en broma el padre Castellani, las calles, todos los próceres que tienen nombres de calle están en el infierno. Decía, aquí se parece que un montón de próceres canallas tienen estatuas y cosas, Garibaldi y sus amigos. Bien, así que no hay paradigmas, con facilidad se exalta, como digo, a falsos modelos, a personas que frecuentemente vivieron de espaldas a la patria, que admiraban todo lo que venía de los Estados Unidos, de Inglaterra, o de Francia, o del marxismo, o del liberalismo, de cualquier lado menos de donde habíamos recibido la fe, la cultura y la lengua. Los que creyeron que la independencia de la madre patria no fue la separación explicable de un hijo llegado a su mayoría de edad, sino, digamos, una independencia de la fe. Nuestra patria, digamos, para concluir, solo se realizará si dibuja el signo de la cruz en la trama de su historia, si engendra los santos de la vertical y los héroes de la horizontal, como lo señaló el gran poeta nuestro que cité ya varias veces, Leopoldo Marechal. Con esto concluyo, en su poema La Patria. Dice así este grande y patriota hombre: somos un pueblo de recién venidos, y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz sobre su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Joseph, si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos, fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe.